La felicidad se construye. Por eso, quien gasta su vida es feliz. Soy feliz porque he encontrado un motivo para gastar mi vida. Soy el hermano Percy Antonio Gutiérrez Quispe, franciscano capuchino. Actualmente soy párroco de la parroquia Santuario de Guamá. Yo cuando estaba estudiando en la universidad en Arequipa, en la UNSA, me hice varias preguntas, tal vez propio de la edad, propio de la etapa universitaria, propio de la rebeldía de la juventud. Y la gran pregunta que me hice es si Dios existe. Si en realidad Dios se puede tocar, o cómo puedo comprobar que Dios existe. Ya estaba haciendo catequesis en una capilla cercana a mi casa y conversaba mucho con las religiosas dominicas de la presentación. Y ellas me dijeron, tal vez nosotros no tenemos la capacidad de poder resolver tus dudas, pero ¿por qué no vas y conversas con algunos sacerdotes? Es ahí donde yo converso con un sacerdote capuchino, que un día él me dijo, ven, y si tú quieres vivir con nosotros, podrás tocar a Dios. Escuchar a Dios no es como escuchar la voz que uno escucha de una persona a la cual ve. Es un camino, es un proceso de afinar el oído para que esta voz, este llamado sea mucho más fuerte. Por eso al inicio siempre muchos temores y muchos miedos. El miedo a equivocarse, el miedo de que esto no sea mi camino, el miedo de que solamente sea una ilusión del momento, el miedo de que tal vez simplemente sea como la espuma de un mar y por lo tanto con el tiempo se diluya. El ideal franciscano, Francisco nos va a decir que es aquel hermano que ha logrado amar a la dama pobreza. Porque ¿qué es la pobreza para Francisco? No es la carencia de comida, la pobreza no es la carencia de bienes, la pobreza no es la carencia de cosas. La verdadera pobreza es para nuestro Padre San Francisco como una dama, como una señorita en el cual uno se va casando para no tener más amor que ella. Es decir, nada que me pueda distraer y nada que me pueda quitar. Entonces Francisco va diciendo, ¿qué me pueden quitar? Tierras, si no tengo tierras. Títulos, si no tengo títulos. Oro, dinero, si no tengo ni oro ni dinero. ¿Qué me pueden quitar? Nada. Por eso soy un hombre libre. Libre porque no dependo de nada, incluso ni de afectos, ni de privilegios, ni de favores. Soy un hombre tan libre que puedo amar a mi dama pobreza. Este es el ideal franciscano. Cuando yo entro al convento, siento tal vez en la gracia de Dios esta inquietud juvenil. Yo sí puedo dejar a mi padre, a mi madre, dejar a mi tierra, dejar la profesión, dejar la universidad, dejar aquello que era mi mundo para poder tocar aquello que me habían invitado, conocer a Dios. Si quisiésemos poner siempre un punto de decisiones difíciles a las cuales uno tiene que decidir con el dolor del corazón, es a veces dejar lo que uno tiene como más apreciado. Para mí, mi madre. Mi madre para mí será siempre un punto en el cual yo siempre rezo por ella, la aprecio mucho, la quiero mucho. Y cuando yo tengo que dejar, porque con ella hice una compatibilidad única, fue un dolor también bastante grande. Es que ella me contó que en el origen de mi concepción hubo algo interesante. Estamos hablando más o menos de 1970, por ahí. Había llegado a Arequipa la primera gran bomba de cobalto. Entonces ella va al médico en la cual trabajaba y el médico le dice, bueno, vamos a probar esta bomba de cobalto 60. Te vamos a sacar radiografías a ver cómo está tu lado lumbar. Y al sacarse varias placas, le presenta el médico y el médico le dice, he cometido un gran error. Usted está embarazado. Está en el primer mes, en la 4ª semana de embarazo. Tiene que abortar, porque la radioactividad es tan fuerte en esta época del embarazo que el feto
necesariamente ha quedado dañado. Y por lo tanto, si usted continúa con su embarazo, habrá dos caminos. Uno, saldrá deforme, o dos, saldrá con poca capacidad mental. Entonces yo le aconsejo que para que usted no se arriesgue, aborte. Mi madre cuenta que se quedó en silencio y le dijo, no voy a abortar, voy a continuar con mi embarazo. Y salí yo. Por eso la conexión con mi madre es una conexión única. Por eso dejar a mi madre será para mí siempre un dolor profundo. Creo que hemos logrado en el tiempo también una conexión mucho más madura, en el cual sus lágrimas se vuelven mis lágrimas y mi sufrimiento se vuelve su sufrimiento, sin tener que llegar a un infantilismo, ni tener que llegar a una dependencia enfermiza, pero sí nos necesitamos, creo, el uno al otro. Cuando nuestro Padre San Francisco se convierte, es decir, quiere vivir al igual que Cristo, entonces Francisco comprendió que la ropa de color, es decir, la ropa que la gente utiliza, es una ropa que lleva la vanidad. Y por eso Francisco quiso que el hábito le recordase todo de lo que Jesús era. Por eso el hábito tiene la forma de cruz, ¿no? Y está hecha de una sola costura. Hoy un poquito distinto, pero hemos tratado de mantenerlo siempre así. También quiso nuestro Padre San Francisco que nuestro hábito sea de color tierra, para que nos recuerde que un día también volveremos a la tierra. Como polvo somos, polvo volveremos. Y también, al igual que en esa época, el cuero, la cintura de cuero, la correa que hoy llamamos, lo utilizaban solamente los nobles. Entonces Francisco cogió la soga de un burro, se amarró en la cintura y dijo así: así quiero vivir yo, como un burro, que sigue cargando el peso de sus pecados y que sigue cargando lo que debe cargar. Y en esta cordón, para sostener el sayal, el hábito, hizo 3 nudos: el nudo de la pobreza, el nudo de la obediencia y el nudo de la castidad. ¿Para qué? Para que también le recuerde que esto es lo que debe vivir. Y por eso cada vez que uno se pone el cordón en la cintura, tiene que a veces decir también estas palabras: átame fuerte, Señor, para que mi sacrificio sea puro y casto ante ti. Paz y bien con todos, hermanos. Mi nombre es Jacinta de Esposorio Cruz y estoy desde los inicios de la Orden Franciscana Seglar. La regla de San Francisco es nuestra norma y vida, ¿no? Que debemos vivir del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio, ¿no? Siempre con nuestra mirada al hermano, sobre todo al hermano necesitado. Por eso los capuchinos tenemos como regla de vida ir donde nadie quiere ir. Y en el transcurso de mi vida lo he vivido en momentos también. Cuando he trabajado mucho en la sierra peruana, he trabajado a los 4.800 en la serranía de Arequipa. También he trabajado en la serranía, en la Cordillera Negra, en Caraz, y atendiendo las diferentes comunidades de nuestros pueblos altoandinos. He ido viviendo, he ido bebiendo, he ido compartiendo con ellos, nuestros hermanos del campo, aquellas cosas que tal vez la ciudad nos ha hecho perder. La simplicidad de la vida. Ser simple es una persona que ve que la vida se puede vivir de otra manera distinta. Tal vez con un solo plato en el día se puede ser feliz. Tal vez cosechando se puede ser feliz. Y tal vez sembrando se puede ser feliz. Por eso la vida en el campo es tan simple, sin tantas preocupaciones o tantas cosas que a veces en la vida de la ciudad nos van quitando. ¿Es una vida dura? Claro que sí. ¿Es una vida de muchos sacrificios? Claro que sí. Por eso he ido viviendo y bebiendo que en la serranía peruana se puede vivir el ideal franciscano, en la simplicidad. Porque los pobres nunca te van a devolver nada. No te pueden devolver riqueza porque no tienen riqueza.
No te pueden devolver cosas porque no tienen a veces nada que comer, pero sí te dan lo más importante, que es su propia vida. La felicidad, en base a mi percepción franciscana, es más que todo hacer lo que uno ama sirviendo al Señor. A pesar de que de repente puedan ocurrir muchas adversidades en la vida, al final todo lo que uno hace, no solamente por uno mismo o por los demás, sino también por Jesucristo, al final termina valiendo la pena. Cuando me nombraron párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Orcopampa, que queda más o menos a los 4.200, 4.500 sobre el nivel del mar, es una parroquia ubicada en Castilla Alta, en Arequipa. Y nosotros tenemos como sede de nuestro convento en Arequipa, en Humacuyo. Y de ahí, todos los fines de semana, subíamos a atender esta parroquia. Generalmente subíamos en camioneta, y esta camioneta era de la prelatura de Chuquibamba. Entonces, una de estas subidas fuimos los hermanos, el hermano Gerardo y yo, y partíamos a las 2 de la tarde de la localidad de Arequipa. Fuimos manejando, el primer trecho lo manejé yo desde Arequipa hasta la zona de Aplao. Y en la zona de Aplao, yo le digo al hermano que me acompañaba si deseaba manejar. Él me dijo, sí, estoy descansado, yo puedo manejar lo que falta para llegar a la parroquia. Entonces, él toma el timón, es donde yo cojo el sueño y me duermo. Aproximadamente eran ya a las 2 de la mañana, y a las 2 de la mañana yo me despierto dándome vueltas en la cama. Y darme vueltas me voy dando cuenta entre el sueño y el despertar que nos habíamos desbarrancado. Llegamos al fondo del río con la camioneta destrozada, con los parabrisas destrozados y llantas para arriba. En ese momento el agua llena toda la camioneta y en la camioneta no había otra opción más que tratar de romper el cinturón de seguridad. No lo pudimos hacer porque el mismo peso atracaba toda opción de poder escapar. Y es ahí como uno hace o ve a veces en las películas, las manos de ahogado tratan de escapar uno de otro, nos tocábamos, nos agarrábamos para poder escapar, pero no se podía. Era imposible salir del agua. Y es ahí, milésimas de segundo, donde yo recuerdo algunas cosas que en ese momento se dieron. Primero, recuerdo las palabras de mi mamá. Cuando tenga miedo, en los momentos más oscuros o en los momentos de mucho miedo, rézale a la Virgen. Y estaba entrando en los signos de ahogamiento, ¿no? Mi cuerpo comenzó a convulsionar, el agua entraba ya, sentía que el agua entraba sin ningún miramiento por mi boca y el cuerpo comenzó prácticamente a colapsar. Y cuando comienzo a rezar el Ave María, todo calmó, mi cuerpo se calmó, dejé de desesperarme. Pero ahí, inmediatamente, yo me veo fuera del carro, de la camioneta, y veo que la camioneta está ahí, en el río. Y veo que mi cuerpo está ahí, también en el agua. Y una vez que veo eso, inmediatamente veo como una luz. Y esa luz es algo tan atrayente como el fierro al imán. Y cada vez que yo veo la luz, va como una atracción única. Describir lo que uno ve, lo que uno siente con palabras un poco humanas es solamente hacer una caricatura de esto. La atracción fue muy fuerte, el gozo, la paz es increíble. Y mientras uno va sintiendo que se acerca más a la potencia de esta luz, es increíble no poder retenerse porque hay una paz totalmente única. Y en ese momento, antes que yo, entre comillas, tocase más la luz, encuentro o escucho en muy palabras muy suaves el nombre. Y un nombre que se repetía constantemente. Percy, Percy, Percy. Y es ahí donde entro en conciencia que yo me llamo así, que yo soy Percy. En eso era que el hermano había logrado salirse del cinturón de seguridad, había roto el seguro del cinturón, había tomado aire, volvió otra vez a la camioneta e introdujo otra vez en el río, se introdujo en el río. Yo
me rescató, rompió el cordón, me sacó y me dio los primeros auxilios. Logramos salir del río. 2 de la mañana. Yo no sé si la temperatura en ese momento, porque Arequipa es muy frío en esa época, estamos hablando del mes casi de agosto, mes fuerte de frío. El frío era fuerte, salimos como gateando hacia el lado de la carretera porque estábamos en el río. Llegamos a la cima de la carretera, el hermano fue a buscar ayuda, yo me quedo. Mi cuerpo no daba, producto del accidente. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a gatear. Comienzo a gatear en medio de la carretera porque tenía que moverme. El frío era fuerte. El hábito, el cual en ese momento usaba, ya se había puesto tieso, producto del agua y del frío, como si el hábito se congelase. Y veo a lo lejos una luz. Y al ver esa luz, entonces siento que ahí alguien me puede ayudar. Me pongo de pie y era una camioneta que se acercaba. Yo me levanto, abro los brazos, como pidiendo ayuda. Pero en vez que la camioneta parase o me produjese ayuda o socorriese, lo único que hizo fue acelerar y me tiró la camioneta encima. ¿Qué hice? Me tiré a un lado y se fue. Habré estado entre caminando lento, hasta que el hermano llegó. Llegó prácticamente a las 6 de la mañana con los pobladores del pueblo más cercano en una motocarga. Trajeron ropa, frazadas. Me quitaron todo. Me quitaron el hábito, me quitaron lo que tenía, el pantalón, el polo, todo me quitaron. Y me pusieron varios pantalones, varios polos, chompa, para que yo pudiese, entre comillas, entrar en calor. Luego ya llegó la policía en su camioneta me llevó hacia el hospital de la mina. Y allá en el hospital de la mina ya recibí los auxilios necesarios para poder parar la hipotermia, para poder entonces entrar en un estado de tranquilidad. El hermano Percy, desde el momento en el que yo me acerqué, me recibió con ese cariño con el que yo esperaba que lo haga, y al pedirle yo ese consejo que tanto necesitaba, lo hizo con un carisma muy peculiar. A pesar de que lo hizo con seriedad, sentí que lo hizo desde el fondo de su corazón, y en cada consejo me ayuda a mejorar, ya sea mi carácter, mis valores, mi percepción de la vida también. ¿Qué he ido aprendiendo en este tiempo? Que la vida es corta, que en realidad la vida es muy corta, que a veces pensamos que la juventud será eterna, que las fuerzas serán eternas, o el lugar será eterno, y a veces dejamos pasar los días, las horas, o el tiempo. Que he ido aprendiendo que en realidad la vida es tan corta y tan pequeña, que hay que aprender a disfrutar cada momento de la vida. Cada año, cada mes, cada día. Y si yo he logrado comprender esto, también ha sido con golpes y con sufrimientos. Porque a veces uno piensa y decide, y cuando llegue esto, y cuando deje de ser esto, llegaré a ser feliz. Fue los peores momentos en los cuales perdí muchas cosas y no logré disfrutar lo que Dios me pide.